queridos estudiantes de séptimo grado del Colegio Metropolitano de Soledad 2000. Los saluda su docente Manuela Galindo en la asignatura de lectura crítica. En el día de hoy vamos a estar trabajando una nueva temática para desarrollar nuestra guía número 3 del cuarto periodo. Estemos muy atentos a cada una de las explicaciones y a cada uno de los saberes que vamos a ver el día de hoy, que también podrán encontrar dentro de su guía de aprendizaje. Además, si tienen dudas o inquietudes frente a la clase, no olviden comunicarse conmigo por los canales ya establecidos para aclarar cada una de sus inquietudes. Empecemos entonces. Bienvenidos una vez más a su clase de lectura crítica. En el día de hoy vamos a trabajar lectura y análisis de textos fantásticos. Lectura y análisis de textos fantásticos. Pero antes, los invito a que leamos este pequeño fragmento de La Cenicienta. Salieron de la casa y el hada madrina cogió una calabaza que había tirada sobre la hierba. La tocó con su varita y por arte de magia se transformó en una lujosa carroza de ruedas doradas, tiradas por dos esbeltos caballos blancos. Después rozó con la varita a un ratón que correteaba entre sus pies y lo convirtió en un flaco y servicial cochero. Si nosotros analizamos este texto o lo leemos detenidamente, podemos dar respuesta a algunas preguntas. Veamos. Preguntas, problemas. ¿Qué hechos sobrenaturales e irreales encuentras dentro del fragmento leído? Los invito a que lo contesten en su libreta. ¿Qué crees que podrías explicar esos hechos irreales dentro del mundo real? Justifica tu respuesta también en tu libreta. Ahora, chicos, vamos a estar muy atentos porque lo que veremos también nos permitirá dar respuesta a estas preguntas si aún hay dudas frente a sus respuestas. ¿Qué son los textos fantásticos? Los textos fantásticos son textos que hacen parte de la literatura fantástica dentro del género narrativo, el género que permite narrar hechos o sucesos. En los textos fantásticos encontramos un elemento principal y fundamental y es la fantasía. La fantasía que se encuentra conjugada, mezclada con la realidad. En este tipo de historias se presentan hechos imaginarios, irreales, hechos sobrenaturales, que la lógica, la razón no los explican. Además, su principal característica es la presencia de una dimensión irreal en el curso de los acontecimientos. Es decir, que suceden hechos inexplicables desde la lógica, desde la ciencia, desde lo real y que se presentan dentro de un plano irreal, dentro de una vida de fantasía y una vida de ficción. Este tipo de textos por lo general se consideran fantásticos cuando están basados en algo extraordinario que no tiene existencia en el mundo real. Además, que puede explicarse solamente dentro del mismo texto, porque desde la razón no se puede explicar. Es decir, que dentro del mismo texto, lo fantástico puede verse como algo normal, pero dentro de la realidad no es así. Y dentro del texto como tal, son hechos que suceden de forma normal y que no tienen nada de raro ni nada de inexplicable. Ahora, ¿cómo nosotros podemos? Bueno, veamos primero algunos ejemplos de este tipo de textos. De pronto, desde que somos niños, hemos leído cuentos de fantasía, ¿verdad?
aunque generalmente lo hemos visto desde cuentos como La Cenicienta, existen muchas obras que también son fantásticas o que nos narran hechos fantásticos, donde hay una mezcla de la realidad y de la fantasía, pero aquí prima la fantasía como hechos normales dentro del mismo texto y que son inexplicables para nosotros desde la lógica y desde la realidad. Dentro de los ejemplos podemos encontrar La Cenicienta, tenemos Las Mil y Una Noches, Alicia en el País de las Maravillas, El Aladino y la Lámpara Maravillosa y muchísimos cuentos, textos u obras que corresponden a este tipo de textos. Ahora, veamos por acá cómo analizar los textos fantásticos. ¿Qué debo yo identificar cuando leo un texto fantástico? ¿O cómo yo puedo analizar un texto fantástico? Lo primero que debemos identificar es la trama narrativa. Es decir, cómo el narrador, cómo quien nos cuenta la historia, narra los hechos, los sucesos, lo que sucede, cómo es la trama, cuáles son los hechos o en qué se basa la obra o el texto leído. Ahora, existen algunos elementos sobrenaturales que nosotros debemos identificar dentro de estos cuentos fantásticos. Es decir, identificar que son hechos que superan la realidad, que no hacen parte de lo real, de que irrumpe lo verdadero, la realidad como tal. Y como irrumpe la realidad, supera las leyes de lo racional, de la racionalidad, y por ende ya es fantasía o sobrenatural. Pueden ser hechos o pueden ser elementos maravillosos, extraños, de fenómenos o fantásticos. Son tres aspectos y elementos que encontramos dentro de los textos fantásticos. Algunos son elementos sobrenaturales porque nos muestran hechos extraños que de pronto la biología o naturalidad nuestra de los animales, de las personas o de cualquier situación no lo justifica o no le da razón. O porque suceden aspectos maravillosos donde se usa la magia, la magia, la fantasía, el hipnotismo, hechos o situaciones que demuestran encanto, pero no son reales. Son ficticios, son producto de fantasía, de magia, de hechos irreales y fantasiosos. Tenemos también los personajes. Hay que identificar que los acontecimientos o sucesos extraños, fantásticos, maravillosos, sobrenaturales, les ocurren a personajes que encarnan personas comunes y corrientes. Por ejemplo, en La Cenicienta vemos que la Cenicienta es una persona común y corriente, ¿verdad? O vemos que, por ejemplo, en los ratoncitos, ¿verdad? Eran animales comunes y corrientes y que sobre ellos recae la fantasía o la magia de esa hada madrina. Por otro lado, vemos el escenario. Y el escenario, el lugar donde se desarrolle, es muy importante, dado que es un escenario bien caracterizado con condiciones dentro del relato, es decir, que se condicionan las características dentro del relato como tal. Vemos que siempre nos muestran el escenario y el escenario a veces puede ser ficticio o puede ser real, pero siempre tiene toques bien definidos, siempre nos describen de forma clara porque muchas veces la fantasía depende del escenario. Por otra parte,
tenemos la participación del lector. Nosotros como lectores críticos también podemos y tenemos participación activa dentro de estos textos. Y básicamente porque como lectores dentro de una obra o de un texto fantástico, debemos, además de identificar los elementos sobrenaturales que allí suceden, sean maravillosos, extraños o fantásticos, y los personajes dentro de los cuales recae esa fantasía, esa magia, esos hechos irreales, debemos nosotros ser cómplices. Cómplices en el sentido de que debemos aceptar esos hechos dentro de la obra leída o dentro del texto leído, porque nosotros debemos identificar el punto de vista subjetivo del narrador, de por qué él no cuestionar de pronto por qué hizo el personaje así o por qué tomó esta fantasía, por qué allí incluyó magia, por qué allí incluyó personajes con dos cabezas, no, sino que volvernos cómplices en el sentido de que podamos suspender de manera momentánea mientras leemos nuestra incredulidad y sumergirnos en la fantasía que traen estos textos. Y identificando plenamente que el autor tuvo un punto de vista subjetivo, porque dentro de la objetividad, todo lo que él narra no cabe, no tiene cabida. Entonces, como lectores nos podemos sumergir de forma fantasiosa, tranquila y de manera bastante concreta en el momento para entrar a esa fantasía. Y nos daremos cuenta que nos podemos divertir, que podemos aprender y que podemos caer en la magia y en los hechos fantasiosos y maravillosos que se presentan dentro de los textos fantásticos, que generalmente les gusta a los niños, a los jóvenes, pero también hay personas adultas que les atrae, que les llama la atención y que se divierten y aprenden leyendo este tipo de textos. Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado, que les haya llamado mucho la atención la temática vista. Los invito a leer cuentos, textos fantásticos. Por allí decía algunos nombres. La obra de las 1001 noches. Bueno, allí encontramos varios cuentos que contienen fantasía y son muy buenos. Y además de eso nos trae muchas enseñanzas. O en cualquier espacio libre tomar un libro de fantasía, un cuento, buscar en la web, que también encontramos muchos textos y cuentos y obras, y podrán divertirse y podrán identificar cada uno de estos aspectos. Por ahora los invito a que hagan lectura de las páginas que se encuentran dentro de la actividad en clase, página 134 y página 135. Y a partir de su lectura desarrollen las páginas 136 y 137 de su libro Graffiti G. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga y sigan aprovechando cada uno de estos espacios de aprendizaje. No olviden enviar sus evidencias por plataforma para revisión. Chao, chao.